Diego, por favor, haz la oración de iluminación. Oremos. Señor, te doy gracias por este día, Señor. Aleluya. Te pido que tú seas iluminándonos, Señor, en este momento que vamos a leer tu palabra. Permite que tú nos puedas ministrar y hablar a través de ella y que nosotros la podamos poner en práctica. Que igualmente todos los hermanos que escuchen este video, Señor, puedan ser ministrados por medio de tu palabra, Señor, y que tú los puedas hablar en el corazón. Aleluya. Sean cada uno de ellos igual con nosotros, Señor, y permite que nuestras vidas puedan ser edificadas por medio de tu palabra en este momento. Gracias por todo, Señor, porque tú nos suples. Cuídanos, Señor, y ayúdanos en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer brevemente. ¿Pueden sentarse? Vamos a comenzar con una porción bíblica. No la tienen que buscar. Se encuentra en Mateo capítulo 17. Y no es el tema en específico que vamos a discutir en esta tarde, pero ya usted va a ver la relación que guarda, especialmente cuando a la lectura que en efecto vamos a trabajar lleguemos a una parte muy, muy relacionada con esto. Así que esto es como un paréntesis. Yo voy a compartir con ustedes esta palabra y va a ser como un paréntesis. Usted la va a tener ahí latente, preguntándose a sí mismo por qué yo la traje. ¿Ok? Y por supuesto medite en ella. Dice así Mateo capítulo 17, versículo 1, me parece que hasta el 6, o hasta el 5. Miren lo que dice. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara, la cara de Jesús, resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, o sea, Jesús está siendo transfigurado, está hablando nada más y nada menos que con Moisés y con Elías en espíritu también transfigurado, ¿verdad? Porque ya esas personas habían fallecido. Elías había sido raptado, ¿verdad? Había sido llevado. No sufrió muerte como la sufrimos nosotros. Y Moisés, usted sabe muy bien quién es. Y mientras el Señor está siendo transfigurado, su cuerpo está tomando una figura distinta. Y mientras está conversando con dos personas del calibre de Elías y Moisés, Pedro se atreve a interrumpirlo. Y Pedro le dice, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, que son una especie de cabañita. Eso es lo que quiere decir. Es una cabañita hecha de ramas. ¿Me siguen? Y yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, mientras hablaba Pedro, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y he aquí salió una voz de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces al oír esto los discípulos se postraron sus rostros en el suelo y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Aquí ya hay una predicación entera de un buen rato, ¿verdad? Así que sigan lo que les dije, úsenlo como paréntesis, saben que es la transfiguración del Señor y la reacción de Pedro ante este evento tan maravilloso.
y que parece que lo sobrecogió a Pedro tanto que Pedro se le olvidó que estaba Moisés y que estaba Elías allí, y se atrevió a decir lo que dijo. ¿Amén? Entonces ahora sí vamos a donde tenemos que estudiar y trabajar esta lectura. Va a ser más exposicional, quiere decir que yo voy a predicar más, voy a hablar más de lo que usualmente hacemos, ¿verdad? Que discutimos la palabra entre todos. Dice así la palabra del Señor en el libro de Nehemías capítulo 8. Si usted quiere buscarlo, puede hacerlo. Yo tengo una versión bien distinta a la de usted, la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a ver qué dice aquí. En octubre, cuando los israelitas se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua, y le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, el cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Está claro que el pueblo se había juntado, se había unido el pueblo como una sola persona, como un solo hombre. Y estando allí, pidieron que apareciera entre ellos Esdras, que era el sacerdote o el sumo sacerdote en ese momento, quien gobernaba en ese momento, si se puede utilizar el término, o quien dirigía al pueblo en ese momento histórico. ¿Quién era? Nehemías. Y al lado de Nehemías estaba un hombre espiritual, Esdras. Así que el líder era Nehemías y al lado de él tenía a un escriba, a un sacerdote, que viene siendo como el secretario de justicia. Y el pueblo, ¿sí?, el ejecutivo viene siendo Nehemías. Y su secretario al lado, ahí está Esdras, que no era otra cosa que un sacerdote, era un hombre espiritual que conocía perfectamente la ley. Y frente a estos dos hombres está todo el pueblo. No lo dice ahí específicamente, pero debemos entender de que quien convoca en realidad es Nehemías. Y una vez están convocados todos allí, el pueblo pide que Esdras le saque el libro de la ley de Moisés y les hable del libro de la ley de Moisés, se lo lea. ¿Siguen? Cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Justo dentro de la puerta del agua le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que lo obedeciera. ¿Está claro? Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía, y escuchen bien con atención, que incluía el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. ¿Se dieron cuenta de eso? No a todos los niños, a todos los niños con edad suficiente para entender. Quiere decir que el que pudiese dejar a su bebé con la tía ese día o con otra persona cuidando, era preferible que lo dejara. El nene de 2 añitos, el nene de 3 añitos, no debía estar, no es que no podía, pero no. ¿Qué va a aprender allí, verdad? Cada contexto, y aquí está diciendo, traigan los que están listos ya. ¿Verdad? Se puso entonces frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Así que él fue avanzando y leyéndoles a ellos
todo lo que estaba en la Biblia hebrea o el Pentateuco, los primeros 5 libros. Y después leyendo poco a poco desde por la mañana hasta el mediodía. No describe que hubo mucha adoración. Lo que describe es que la mayor parte del tiempo se la dedicaron ¿a qué? A la lectura de la palabra, al estudio de la palabra. Hay iglesias que es al revés. Le dedican más tiempo al cántico y en el mejor de los casos a la adoración, cuando es adoración. Le dedican más tiempo a las pantomimas y a los inventos de ahora que se hacen, ¿verdad? Que son más una cuestión de entretenimiento dentro de la iglesia. Hay gente que le da corte de ministerio como si en efecto lo fuera y no lo es. Y después le dan una horita o media horita o 45 minutos al estudio de la palabra. Y esta gente estaba desde por la mañana escuchando palabra hasta el mediodía escuchando palabra. Desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras, fíjense que no dice ahora el sacerdote Esdras. ¿Cómo lo llama? Escriba. Escriba. ¿Y quiénes eran los escribas? Cuando yo les hablé ahorita de Esdras, utilicé el término escriba también. ¿Se dieron cuenta? Cuando yo empecé la introducción, yo les dije el sacerdote Esdras, pero también les dije que era ¿qué? Que era un escriba. ¿Y qué son los escribas? Estudiosos de la ley. Y los escribas, la mayor parte de los escribas no eran otra cosa que los abogados en la ley. Un escriba era un abogado, por eso ahorita utilicé el término. Esdras viene siendo el secretario de justicia. Que él usa, por ejemplo, él pone la ley de su parte para defender. No, la ley de su parte no, la ley de Moisés. Sí, la ley. ¿Okay? Es un experto en la ley de Moisés. Él la usa para defender. Él la usa para que se haga justicia. ¿Ok? Es que defender es un solo ángulo, claro. Justicia es amplio, porque hay personas que hacen el mal y a eso no los puede defender. A eso que hace la ley. Los acusa. ¿Verdad que sí? Así que dice aquí, el escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma. Fíjense el detalle. ¿Sobre una plataforma? Sí. La que lo pusieron. Es la cosa. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para esa ocasión. Como si fuera un altar. Como si fuera un púlpito. Un púlpito. A su derecha se encontraban, y aquí da una lista de nombres: Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo, y a sus lados estaban estos hombres. ¿Quiénes son estos hombres? Son sacerdotes, son líderes espirituales del pueblo que también están junto a Esdras en la exposición de la palabra. Esdras estaba en pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Esta costumbre todavía se utiliza en las iglesias, ¿saben? En algunas. Que cuando se hace lectura de la palabra, ¿qué se supone que haga el pueblo? Se pone en pie. Al ponerse en pie el pueblo, ¿qué es? Una señal de reverencia, una señal de respeto. ¿Okay? Entonces, ¿pero quién se levantó? No, el pueblo. Esdras estaba de pie
y a un lado tenía un grupo de hombres de pie y a otro lado tenía otro grupo de hombres de pie. El pueblo estaba sentadito y de momento cuando él empieza a hablar la palabra, el pueblo por propia iniciativa se pone en pie. ¿Eso qué es? Reverencia, respeto. Sabemos que es reverencia y respeto. ¿Qué es esa reverencia? Fe. Clarimán dice que es fe. ¿Qué nos muestra? Clarimán dijo fe. Va muy bien. Está mostrando su fe, cómo le interesa conocer lo Muy que bien. va a Exactamente. El pueblo de propia iniciativa, cuando escuche la palabra, se levanta. Se motiva. Se siente motivado. Se siente motivado por alguna dimensión que espiritual. Siempre igual. No esperaron que le dijeran pónganse en pie, hermanos, que vamos a leer la palabra. Se dijeron, ahora vamos a leer la palabra, hay que ponerse de pie. Vamos a ponernos de pie porque queremos escuchar con respeto la palabra del Señor. Con atención. Y miren la reacción de Esdras. Entonces Esdras alabó al Señor. Esdras cuando vio eso dijo, wow, esto aquí está bueno de verdad. Porque yo no voy a... Es porque él tiene que haber dicho, estos quieren aprender. Estos quieren conocer a su Dios bien. Tienen apetito ¿Verdad? de la palabra. Tienen apetito de la palabra. Esdras alabó al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo con las manos levantadas. Ahora no era que estaban de pie. Ahora es que el pueblo está de pie y levantó las manos. Y levantar las manos es una señal de ¿qué? Adoración y de qué más. Reverencia. No. Bueno, sí, pero no quiero llegar ahí. Invocación. Cuando tú clamas al Señor, cuando tú adoras al Señor y estás llamando a la presencia del Señor. Es como ven, escúchame. Es un clamor. Una muestra de atención. Es una muestra de fe, de respeto, de reverencia, de entrega total. Nos paramos y levantamos las manos. Y Esdras está viendo todo ese espectáculo y se dice a sí mismo, Señor, tú estás aquí. Porque recuerden, esto es un pueblo que hasta los otros días era un pueblo que esclavo. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde? ¿De dónde vinieron, Diego? De Babilonia. Esdras y Nehemías vuelve con una porción del pueblo a Jerusalén. Esto lo hemos estado discutiendo en estos días, especialmente Diego, que es el que trae esas lecturas por las mañanas en el devocional personal. Esdras y Nehemías son las dos personas que el Señor comisiona para que regresen el pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Jerusalén había sido abandonada y quedaban en Jerusalén los samaritanos que se mezclaron, ¿verdad?, con un montón de pueblos. Y los samaritanos fueron el producto de esa mezcla. Cuando Esdras regresa, ¿cuál es la labor de Esdras? ¿Reconstruir qué? El templo. Los muros fue Nehemías. ¿Eh? Y después de Esdras, que empieza la obra en el templo, ¿quién viene después? Pues Nehemías. Ahora ya se hicieron los muros. En esta etapa en donde estamos, ya se reconstruyeron. ¿Cuántos días se tardaron en hacerlo? 57. 57 días. Se lo enseñé los otros días. Y ahora están en esa celebración. Con la ayuda del Señor hemos levantado unos muros que se tardaban un montón de años tal vez en levantar en otras condiciones. ¿Me siguen? Están en contexto, están en el sitio, se pueden ubicar. ¿Sí o no? Sí. Y ahora se está haciendo esta asamblea en celebración de lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque cuando ellos regresaron allí, hacía apenas unos días de Babilonia, o los que vinieron antes con Esdras, aquello era un desastre y una ciudad desolada, sin líder espiritual. Cada cual hacía lo que le daba la gana. Y todo el mundo se estaba muriendo de hambre. La mayoría se estaba muriendo de hambre. Y los que tenían dinero y los que tenían algún tipo de poder adquisitivo, le prestaban a los más pobres, pero les cobraban ¿qué? Intereses.
cobraban y abusaban. que hasta habían tenido que estar vendiendo sus viviendas. Y tenían que estar entregando sus viviendas y haciéndose hasta esclavos, esclavos de ellos mismos. ¿Y qué decía Moisés en la ley? No se puede... Que eso no se podía hacer, que tú no puedes esclavizar a un hermano hebreo, Practicaban la usura. porque no podías practicar la usura. Todas esas cosas, Esdras, en días, junto con Nehemías, las van limpiando, las van puliendo. Entonces el pueblo se siente como que, Un espérate, libertad, o sea, estamos libres, estamos empezando a conocer la libertad. Esdras, léenos el libro, porque en el libro está registrado lo que Dios hizo hace un montón de tiempo atrás con nuestros padres. Y parece que en estos tiempos Dios va a hacer lo mismo. ¿Están pensando ellos? ¿Lo tienen claro? Esdras entonces alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Así sea. Luego, oiga, se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Se pusieron en pie. Después levantaron Daron las manos y ahora están en el piso con la cara en el piso. cuando ahora. No, estás en total sumisión, estás prácticamente acostado en el piso, estás con tu rostro en el piso y doblado de rodillas. Todo el mundo, como hacen los musulmanes, así. Como le pasó a Pedro cuando vio al Señor en la transfiguración y después que lo interrumpió y le escuchó la voz del Señor que le dijo: este es mi hijo amado. ¿No recuerdan? Se los acabo de leer. ¿Qué hizo Pedro? Puso su rostro en tierra. Lo sobrecogió la presencia del Señor. Y en ese momento, estas personas, este pueblo, sienten la presencia del Señor allí. Aleluya. Amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, ¿y quiénes eran los levitas? Los sacerdotes, los ayudantes de Esdras. Jesua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatei, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías. ¿Por qué estos nombres están ahí? Porque son importantes. Si están en la palabra, son importantes. No se pueden brincar. Ay, mira, una genealogía. No. Están ahí porque Dios quiere que la humanidad recuerde que Él escribe tu nombre en el libro de la vida y no se olvida de ti. Y que si tú hiciste algo para Cristo, Él lo tiene en cuenta. Estos hombres le servían al Señor y le servían de verdad. Y tienen esa importancia y ese legado que está plasmado en este libro. Y nunca se olvidarán. Y las generaciones de ellos nunca se olvidarán. Porque el que lea ese libro tiene que leerlo. Aleluya. Entonces miren lo que dice que hicieron los levitas, los sacerdotes. Instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban. No era que leían la palabra nada más. La leían y la explicaban. O sea que todo el mundo estaba en escuela bíblica. Después de la adoración, todo el mundo entró en escuela bíblica. Primero le leyeron la palabra. Luego hubo un momentum de adoración. ¿Me siguen? Y ahora están de ¿dónde? En el estudio. Ahorita cuando yo comencé con una lectura. ¿Verdad que sí? Y habíamos comenzado con una adoración. ¿Y ahora dónde estamos? Una persona les está leyendo a ustedes, pero no les está leyendo como un papagayo. Les está leyendo y les está explicando. Así le hacían esos hombres. Porque así es como se supone que se haga. Lamentablemente, hoy en día, usted va a determinado lugar y usted escucha a un hombre que si le lee 1 o 2 versículos es mucho
y rompe a hablar de su corazón. Si le salen 2 o 3 palabras virtuosas, amén. Y si le salen 2 o 3 disparates, lamentablemente. Porque no se dejan guiar por la palabra. Yo no tengo que ponerle a esto nada, ni tengo que echarle sazón, ni tengo que venir con unas historias. Yo me acuerdo cuando yo comencé a predicar, hace muchos años ya, las historias que yo metía y yo mismo pensaba que tenían que ver en algún sentido, que podían, ¿verdad? Que podían aportar algo a la exposición. Y con el pasar de los años uno se da cuenta y dice, caramba, eso no era necesario. Yo no tengo que venir aquí con historias aisladas e insertarlas en la palabra. La palabra misma tiene su propia esencia y la palabra misma tiene poder. Yo no necesito ayudar la palabra, la palabra yo necesito la palabra. Que ella me ayude, que ella me moldee, que ella me guíe. Tanto al predicador como al que escucha. Porque a menos que usted esté pensando en un pájaro que está preñado, se supone que usted esté pensando, wow, de verdad que el pueblo de Dios se sentía así. Por vez primera tal vez, hace mucho tiempo, yo no escuchaba que el pueblo de Dios se sentía tan motivado. Esto es un renacer en el pueblo. En cambio, Y aquí el personaje principal no es Esdras ni Nehemías. El personaje principal es Dios. Y cómo Dios trabaja en el pueblo. a los distintos corazones. En los corazones de... Nos da unas instrucciones. Para que haya un avivamiento y para que haya crecimiento espiritual, sí, nos da unas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Con lo poquito que hemos compartido. Las instrucciones son que primero tenemos que tener reverencia ante Dios. Que nuestra relación con el Señor tiene que ser en serio. ¿O no? Y después nos da un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Qué tienes que hacer? Estudiar La palabra. Tienes que estudiar la palabra. Ahora, Adorar es resultado de, pero no es a. Lo primero es la palabra, exposición de la palabra y estudio de la palabra. Este libro, que tiene 66 libros, está vivo. Vivo. Y todo lo que hay en él es eso, vida. Si tiene vida, no necesita que yo le dé respiración artificial. Ahora, a veces nosotros sí estamos caminando por la vida necesitando desesperadamente respiración y no artificial. Oxígeno puro de Cristo Jesús. Y aquí está. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad. Habla de los sacerdotes, ¿verdad? De los levitas. Explicaban con claridad el significado. Con claridad el significado de lo que leían. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Dios mío, si esto se hiciera de verdad. Usted se coge una escuela bíblica normal por ahí, le cogen el librito ese que les dan en las iglesias, que lo escribió alguien o algún grupo de entendidos, y te leen 2 o 3 versículos y tienes que estudiar lo que dice el librito. No hay espacio para que el Espíritu Santo te ministre a ti como maestro y que tú puedas darle ese mismo material, ¿verdad? Exponerlo. Y aquí lo dice bien claro, para que comprendan cada pasaje. ¿Qué quiere decir esa palabra o esa expresión? Cada pasaje, cada versículo. ¿Cómo nosotros estudiamos la palabra aquí cuando la estudiamos? Hoy no. Hoy la exposición es versículo por versículo también. Pero cuando le metemos mano al estudio, ¿cómo es?
Versículo por versículo, pero por Y versículo. las preguntas que ¿Verdad? Y ustedes intervienen más que lo que han hecho hoy. Porque se discute la palabra, se pregunta, se vive la palabra. Se lee a través de la semana, se supone que sea así. Y aquí tenemos el modelo. O sea, yo no me lo inventé. Usted quiere saber si una iglesia es saludable, examine esto. si cumple esas cosas, Si hace este trabajo, se supone, si lo hace bien. al pie de la letra. Luego Nehemías, el gobernador, se dieron cuenta, ¿qué les dije ahorita? Que la posición de Nehemías venía siendo ¿qué? El ejecutivo. Y aquí, miren cómo la palabra lo llama. Luego Nehemías, el gobernador. ¿Eh? Porque realmente el líder en Jerusalén no son los que están allá en Babilonia, no son los que están en Samaria. Es Nehemías, el hombre que designó el rey de Babilonia, que lo designó y le dijo, vete allá y arregla la cosa y después me dejas saber cómo está todo. Nehemías, que entienda usted bien claro esto, Nehemías no era como Esdras. Es decir, Esdras era escriba, Esdras era sacerdote, Esdras era un hombre que estaba con pleno conocimiento del asunto espiritual y de la fe. ¿Lo entienden? Nehemías era un hombre de Dios espiritual, pero no tenía ni conocimiento formal. Algún conocimiento tendría, pero no tenía el conocimiento que Esdras tenía, no lo tenía. Tampoco era sacerdote. ¿Qué era? Era copero del rey. Era un hombre que no tenía nada que no fuera buenas influencias. Sí, es como un mecánico que está bien rankeado con alguien que tiene mucho poder, como el gobernador o como con el rey. Es un mecánico, es el mecánico del gobernador, pero el gobernador lo quiere mucho porque primero le arregla bien los carros y segundo, pues es un tipo que es honesto y él lo sabe y lo conoce. Y a pesar de que no tiene mucho conocimiento, el gobernador se acerca a él hasta pedirle para consejo, porque sabe que le sirve a Dios y porque es temeroso de Dios. Eso pasa. Eso puede pasar. Bueno, le pasó a Nehemías. Nehemías era el copero. Y el copero lo que hacía era probar los alimentos que el rey, antes de que el rey los probara. Ahí hay confianza porque... Claro. Y un hombre con poco, tal vez con poco o sencillo conocimiento, pero profundamente espiritual, tenía la influencia. Y no abusaba de la influencia. No se pasaba pidiéndole favores al rey. Solamente que cuando llegó el momento de hacer algo por su pueblo, no para él, sino para su pueblo, y se enteró que la obra de Esdras estaba a mitad y que los muros estaban en el suelo y que Jerusalén no se había levantado completa, Nehemías se puso tan triste y el rey lo vio y le preguntó ¿qué es lo que pasa? Y él le dijo, rey, mi pueblo necesita mi ayuda, no se puede quedar así. Entonces el rey lo designa y lo manda para allá. Viene terminando a ser que gobernador. Esto es como con José en Egipto. ¿Dónde estaba José en Egipto? En la cárcel. Y nadie le podía interpretar los sueños a Faraón. Y vino alguien y le dijo a Faraón, mira, yo sé uno que está preso, que es hebreo. Pero este sí que los interpreta de verdad, porque este le sirve al verdadero Dios. Está ya en una cárcel, pero si tú lo sacas y lo mandas a buscar, te lo digo porque conmigo lo hizo. A mí me reveló algo que mira, hasta hoy no me acordaba que ese hombre me había hecho un favor. Y ahora te lo digo, oh rey. Estoy hablando de Faraón. Y Faraón dijo, pues entonces, pues búsquenlo. Métanle en una manguera. Límpienlo. Lo visten, lo afeitan y me lo traen. Y el resto es historia. Un preso hebreo se convirtió en el hombre más grande de todo Egipto. Eso fue por su talento, porque sabía definir o descifrar el sueño. No, los dones Dios los da. Y es cierto, Dios los da.
Pero es eso, es un don. Ahora, la gracia del Señor, Estaba sobre él. eso es terrible. Y estaba sobre él. Como estaba con Nehemías, ¿De preso? ¿verdad? De ser un copero. Y eso no les hablo de Daniel. Que ya Daniel estaba bastante viejito y se quedó en Babilonia. Daniel no regresó. El profeta Daniel. ¿Ok? Así que luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, miren cómo lo describe, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten. Oigan, hermano, esto es bien importante. Esto tiene un impacto espiritual que, si usted lo entiende, jamás se va a olvidar. Santo eres, Señor. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, mientras ellos iban leyendo y le iban preguntando, iban discutiendo la palabra, pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Miren lo que les dijo Esdras y Nehemías y los levitas al pueblo: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. ¿Qué pasó? Si estaban tan contentos y habían levantado sus manos y se postraron el rostro en el suelo y adoraron y estaban motivados escuchando la palabra, ¿qué pasó? Que ahora están llorando. Se emocionaron, dice Clarimar. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Si se hubiesen emocionado, Clarimar, fuera eso, emoción. Pero esta gente no estaba emocionada. Esta gente no estaba llorando porque estaba emocionada. Pues el Espíritu Santo lo tocó. Clarimar dice que el Espíritu Santo lo tocó. Te estás acercando. ¿Qué es lo que pasa cuando el Señor nos habla a nosotros y el mensaje entra de verdad? ¿A qué nos llama? Arrepentimiento. Esta gente empezó a darse cuenta que no merecían el amor de Dios. Esta gente, en su gozo y en su alegría, que trascendía cualquier emoción, en su gozo y en su alegría, empezaron a darse cuenta que no merecían ese gozo y esa alegría, porque habían sido, ¿qué? Rebeldes. Se dieron cuenta que eran pecadores. No se quedaron en el ¡gloria! No. Cayeron rostro al suelo y los que se pudieron levantar del suelo dijeron: estamos bien mal. No podemos, no merecemos esto. Esto está mal. Estoy arrepentido, Dios mío, pero ¿por qué yo he pecado tanto contra ti? ¿No te ha pasado a ti en tu vida personal? Si no te ha pasado tan mal. A mí me ha pasado en mi vida personal. Ya que no se pasa, está mal. Yo he estado leyendo la palabra en determinado momento y la palabra, de momento, la palabra es como un espejo. La palabra es como un espejo. Tú te miras en ese espejo y la palabra va a revelarte lo que tú eres, quién tú eres, lo que estás haciendo mal. Y ellos se empezaron a dar cuenta y empezaron a llorar y a lamentarse, pero a llorar de verdad. Entonces Esdras, Nehemías y todos los levitas dijeron: espérate, hermanos. Entendemos por qué están llorando, pero no. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de celebración. No, que el llanto no lo sobrecoja. ¿También Dios no te ha dicho eso algunas veces? Que tú estás sumido en un llanto porque estás pasando por una prueba tan grande y de momento el Señor viene y se te acerca y te dice: pero tú no te has dado cuenta de lo que yo voy a hacer ni lo que estoy haciendo en esta situación. ¿Qué haces llorando? Sécate esas lágrimas.
¿Tú no ves que yo tengo el poder para parar eso? ¿Ah? Y esta gente estaba legítimamente llorando, pero legítimamente sus líderes les dicen, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo, vayan, oigan, pueblo, miren lo que Nehemías les dijo. Vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. No, mis hermanos. El tiempo de llorar era cuando estábamos en Babilonia. El tiempo de llorar era cuando nos llevaron para allá cautivos. El tiempo de llorar era cuando regresamos a saber que íbamos a encontrarnos aquí. El tiempo de llorar era cuando vimos los muros en el piso y el templo destruido. Ese era el tiempo de llorar. Pero los muros están arriba y Dios nos ayudó. Y Dios nos ayudó a levantarnos. Y los muros físicos que Dios ayudó a levantar se traducen en los muros espirituales. Se estaba levantando un muro espiritual de nuevo cuando esta gente empezó a sentirse que no merecía el amor de Dios. Y ellos los detienen, sus líderes a tiempo los detienen y dicen, no señor, ahora se me van para su casa, cocinan algo bueno, celebran lo que Dios ha hecho y el que no tenga, dale. Comparte lo que Dios ha hecho contigo con aquellos que están tan mal que no tienen para comer. ¿Ustedes no creen que eso es hermoso? Que eso es una invitación hermosa que Dios nos hace a nosotros. Que tú compartas lo que Dios ha hecho en tu vida con otros. Que tú le entregues una tablita, un mensaje a una persona que no conoce a Dios. Pero que como tú lo conoces, vives en el gozo del Señor. Fíjense la expresión que utiliza. El gozo del Señor es tu fuerza. No es una expresión muy común. Porque el genuino gozo del Señor supera cualquier circunstancia. Quiere decir que esa persona que tiene ese gozo sublime del Señor tiene una fe, ¿verdad que sí? Una fe bien inquebrantable. Siempre está en paz. Por eso Pablo decía en Filipenses, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no la va a entender, porque va a pensar que tú estás loco teniendo paz en una situación de divorcio, en una situación de pérdida de empleo, en una situación de enfermedad, en una situación de confusión, de cadenas, de droga, lo que sea. ¿Verdad que sí? Así que hermano, vaya a su casa y haga un pernilito, haga algo, beba así un juguito y toque la puerta del vecino que usted sabe que necesita comer y que no pudo preparar alimento. Y comparta. Esa es la invitación que este hombre le hace. ¿Pero qué tiene? Si los países tuvieran un gobernador así, ¿verdad que sí? Sí, pero tú sabes la diferencia. También los levitas, los sacerdotes que estaban asistiendo allí, clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Todo eso sucedió un 8 de octubre. Y ahora vamos al 9 de octubre y con esto terminamos.
el 9 de octubre, los jefes de la familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, este es otro día, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. O sea, después que ellos adoraron, estudiaron la palabra, lloraron, se fueron a comer, compartieron el alimento, bebieron, se alegraron. Al otro día no se quedaron en sus casas durmiendo. Al otro día no dijeron, no, estamos amanecidos. Quiere decir que la fiesta de ayer no fue una borrachera, no fue un jolgorio, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico, como en la mayoría de los países que son cristianos, ¿qué celebran? ¿Qué vamos a celebrar ahora que se acerca? Navidad. La Navidad. La Navidad debería ser una fiesta sagrada, ¿verdad? Debería ser una fiesta, ¿verdad?, de celebrar como se supone el nacimiento de nuestro Señor. Pero usted y yo sabemos que es una fiesta pagana. Santa Claus. Que su raíz, primero, es pagana. Santa Claus. Y que la mayoría de las veces, ¿cómo se celebra? ¿Con qué? Con alcohol, con borrachera, con petardo, con gula, Cosas que no quedan. con gula, que comen de más. ¿Verdad que sí? La Navidad pudiera tener un buen propósito. Y hay gente que lo tiene que Y hay gente que tal vez lo celebra, ¿verdad?, de una manera mesurada. Pero nosotros sabemos que los pueblos estamos acostumbrados a coger las fiestas y hacer una fiesta, un desastre. Sí, me voy a decir no. ¿Verdad que sí? Pero estos hermanitos que se fueron a comer y a beber, no se fueron a emborrachar, ni se amanecieron a las 3 de la mañana como hace la gente en Navidad. ¿Ah? Esta gente celebró y aparentemente celebraron mesuradamente, porque al otro día, el 9 de octubre, se levantaron con ganas de beberse 2 pastillas para el dolor de cabeza por la agenda que se dieron. ¿Ah? No. El 9 de octubre los jefes de la familia, ¿quiénes eran los jefes de la familia? Los hombres de las casas, de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Entienda el contexto. Es sumamente importante que usted entienda lo que está pasando. Yo se lo voy a explicar. Los que madrugaron no fueron ni las esposas ni los niños. Fueron los señores de las casas, los hombres. Los que tenían la responsabilidad. Los que tenían la responsabilidad, ¿qué? Igual. Sacerdotal. En el hogar. Pastorear a sus hijos. En el hogar. ¿Ok? Algo que la mayoría de la gente no hace. Nada, esos asuntos son de mi mujer, brega con eso. El domingo. El domingo en la iglesia el pastor brega con eso. El pastor, la maestra de la escuela bíblica, mi mujer. Y en la mayoría, y en muchos de los casos no hay hombres en la casa. No son Y en otros casos no hay hombre en la son casa. mujeres solas. ¿Ok? Y la mujer no sabe. Peor, porque una mujer no puede hacer el trabajo de un hombre. Ni un hombre puede hacer el trabajo de una mujer. Se necesitan los dos, mujer y hombre, hembra y macho. Para hacer. Porque tampoco se necesitan 2 machos ni 2 hembras. Exacto. Pero eso yo lo creo. El modelo Exacto. es la familia, y el modelo familiar del Señor, el bíblico, es hombre, mujer, hijos. Fuera de ahí no pasa. ¿Verdad? No hombre, mujer, hijos, suegra. Miren cómo se los planteo. No hombre, mujer, hijos, tía. Usted los acoge en su hogar, usted los recibe en su hogar, y si pueden vivir un tiempo con usted, aleluya, gloria a Dios. Pero el modelo del Señor es nuclear.
mamá, papá e hijos. El modelo extendido puede existir en determinadas situaciones especiales. Como cuando Especiales. si la mamá no, Si la señora no tiene dónde ir y está malita y qué sé yo, se por puede... ejemplo, tiene estas enfermedades de que se le va Claro. la mente. ¿eh? Si la dejas sola, pues, ¿sabes qué? No la puedes dejar sola, ¿verdad? Si está muriéndose de cáncer Tráetela. y todo está, ¿verdad?, que se puede hacer y no hay otras alternativas, pues fantástico. Pero son especiales. No por chistar, porque ¿Ok? se empeñó, Ni por capricho de nadie. porque se empeñó, Ni por capricho de nadie. Ni de hijo, ni de hija, ni de esposo, ni de esposa, ni de viejita menos. Para que la cosa funcione bien. Esto no le va a gustar a mucha gente. Mucha gente va a decir, no, como me dijo uno los otros días, yo no puedo dejar a mi mamá, pero ¿y tu mujer? ¿Ah? Su relación con su mujer destruida porque él tiene que atender a su mamá. Y que tú no puedes conciliar las dos cosas. Tan difícil es. Algo está pasando en ese matrimonio que no pueden conciliar eso. Hay un dicho popular que dice: el que se casa para su casa. Usted se casó para su casa. Para que funcione bien la operación. Y estos hombres, fíjense ustedes, dijeron: a mí me interesa lo que pasa en mi casa. Y como me interesa la salud espiritual de mi mujer y de mis hijos, yo no me voy a quedar dando vueltas en la cama. Muchas veces, ¿quién los convoca a ustedes para el culto? ¿Ah? ¿Yo? Y por las mañanas no tengo una pelea a veces con ustedes. El devocional, avancen. ¿Ah? ¿Sí o no? Van a ser las 7. Y por la noche, lo mismo. Pero eso no es un pelea. Bueno. Porque es responsabilidad del jefe de la casa a entender que tiene un rol sacerdotal. Por eso fueron a donde quienes. ¿A dónde? A donde Esdras y a quién más. A los levitas. Se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Ok, Esdras, hermanitos levitas, Nehemías. Ayer aprendimos mucho y estuvo bien interesante. Pero tengo esta pregunta. Me quedé con esta duda. ¿Me puedes explicar esto? No esperaron hasta el domingo que viene. No esperaron hasta 3 días. Al otro día dijeron: espérate, pues yo voy para allá porque yo tengo que estar claro. ¿Ok? Y pidieron que les dieran un detalle. Mientras estudiaban la ley, oigan esto por favor. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival y a celebrarse durante ese mes. ¿Enramadas? Ajá. ¿Qué es? Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo silvestre, mirto, palmera y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival como éste había establecido en la ley. Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en los patios, en los atrios del templo de Dios o en las plazas justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en enramadas durante el festival, durante toda aquella fiesta. Y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Y Esdras leyó el libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival.
Luego al octavo día realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley, y ahí llegamos. ¿Recuerdan ahorita cuando yo les leía a ustedes la transfiguración de Cristo? ¿Qué fue lo que Pedro le sugirió al Señor cuando interrumpió su conversación con él? Hicieron Señor, ¿no sería bueno hacer una enramada aquí? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Yo creo, señores, que esto sería algo bien buena, bien chévere. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Pedro que se siente motivado a hacer ese tipo de sugerencia y expresión? ¿Quién estaba haciendo transfigurador a Cristo? Era Cristo. Tienen que despegarse de la transfiguración y entender qué motivó a Pedro a decir eso. Eso ya estaba en la ley de Moisés. Cuando estos hombres fueron a estudiar la palabra el otro día, descubrieron, lo acabo de leer, descubrieron que en la palabra, en la ley se establecía que para las fiestas determinadas que iban a celebrar, se tenían que celebrar haciendo enramadas las familias. Y que tenían que vivir en esas enramadas por ese tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué Pedro más adelante, siglos después, cuando ve al Señor transfigurarse, siente en su corazón esa expresión? ¿Qué simboliza la enramada? Ellos tenían que levantar una cabañita en el patio de sus casas, en el techo de sus casas, donde fuera, tú tenías que levantar una cabañita y morar junto con tu familia en esa cabañita ahí. ¿Qué tenía la cabañita distinto a tu casa? Comodidad, sencillez, humildad. Era más pequeña, así que el espacio era limitado. Uy, estaba más juntos. Estaba hecha de ramas, era más rústica, era más en contacto con la naturaleza. Y se prestaba ¿para qué? Para un ambiente de ¿qué? De adoración. De adoración solemne y de celebración. Pero ahí, como si acabaran de nacer, como si estuvieran en el vientre de su madre, y que la luna se metiera por entre las ramas, y que pudiera... ¿Qué es lo que pasa cuando aquí se va la luz? ¿O qué se supone que pasa? Cuando la luz se va y es por la noche y está todo en tiniebla, ¿qué hacemos? Prendemos la vela, dice Mari. Nos reunimos a veces y empezamos a hablar. La gente se pone más en familia, se supone. Hay gente que se va con el celular, ¿verdad? Hoy en día, como está la cosa, pues, cada cual para su celular. Pero hay gente, ¿verdad?, que aprovecha ese momento para estar juntos y compartir. Pedro le dice al Señor, vamos a hacer unas enramadas, porque Pedro se siente tan contento, tan feliz al ver aquella transfiguración, al ver todo aquello tan lindo, maravilloso. Imagínate, tiene frente a él, increíblemente, a Jesús, a Moisés y a Elías. Y los tiene los tres brillando. ¿Cómo tú crees que se siente un sencillo pescador? Privilegiado. Y dice, no. Aquí vamos a hacer nosotros las enramadas como lo hacía el pueblo en la antigüedad. Y nos quedamos aquí 7 y 8 días. Como decía ahí. ¿Se dieron cuenta? Y los hombres que fueron el día octavo, o el día noveno, ¿era? Le dijeron a los escribas, a los sacerdotes, oigan, ahora que estamos estudiando la palabra, la ley de Moisés dice que hay que hacer esto. ¿Cómo es eso? Vamos a hacerlo. Y Esdras y Nehemías le dijeron, ok. Esto es así. Entonces así, vayan y busquen ramas allí, busquen ramas de acá, móntenlas, que vamos a celebrar esto como lo dice la ley. Y termina con esa línea, ¿verdad?, tan majestuosa, diciendo, Esdras leyó del libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego, al octavo día, realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. ¿Ven? ¿Les gustó? Oigan este comentario. Durante los 7 días del festival de las enramadas,
el pueblo vivía en pequeños refugios hechos de ramas. Esta celebración fue instituida como un recordatorio de su rescate de Egipto y del tiempo cuando vivieron en carpas. ¿Se acuerda que antes vivían en carpas en el desierto? De esta manera podían meditar en la protección y en la dirección de Dios, que Dios les dio durante los años que vagaron por el desierto, y en el hecho de que Dios los seguiría protegiendo y dirigiendo si lo obedecían. Era una ocasión para recordar sus orígenes. Es una buena idea recordar nuestros comienzos para apreciar mejor nuestra situación presente. Haga en su mente un viaje al pasado y vea hasta dónde Dios lo ha llevado. Luego agradézcale a Dios por su continua protección y provisión. Yo leyendo eso, recuerdo las cientos de veces que nosotros nos hemos reunido en esta misma habitación. Así mismito. Aquí, esta es nuestra enramada. Aquí ha estado Dios con nosotros. Aquí hemos llorado, aquí hemos reído, aquí hemos alabado. Aquí hemos leído la palabra, leído la palabra, estudiado la palabra en esta habitación de 4 paredes. Y esta bendición la hemos compartido con miles de personas a través de la internet. Pero estamos en nuestra enramada. Si yo llego a viejo, ya ustedes se han casado, yo estoy seguro que voy a mirar atrás como el pueblo de Israel y voy a extrañar la enramada. Por eso Esdras y Nehemías le digo al pueblo, hagan las enramadas para que no se les olvide de dónde yo los saqué. ¿Se acuerdan? ¿De dónde viene? ¿Se acuerdan cuando vivíamos alquilados? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Vivíamos en la casa del Coco, alquilado. Y las cosas que Dios ha hecho. Hermoso. Dele gracias a Dios todos los días porque Dios le provee, porque Dios le ama, le protege. Siempre, siempre anhela en su corazón que la enramada esté ahí. Métase en la enramada y júntese con los que más usted quiere. Ahora viene la Navidad y a usted no le gusta la fiesta y juntarse con mucha gente, haga el esfuerzo. A lo mejor Dios le quiere mostrar algo. Tome la iniciativa usted. No espere que alguien venga a decírselo. Se sorprenderá de las cosas que hace Dios en el corazón de un hombre o en su corazón. Pónganse en pie. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Estuvo bastante interesante. Yo estaba loco por predicar esto. Como mi hijo Diego ha estado todo esto. ¿Qué pasó con el micrófono, Diego? No sé. Conéctame ahí la bocina, papi. Es que se le acabó la carga. Conecta la bocina ahí. Damos gracias al Señor. Amén. ¿La conectaste, hijo? Papito, esa no es, mi amor. Dame acá. Aquí. Es la cosa. Que ya la bocina está perdiendo su batería, está empezando a enfermarse. Bueno, se gozaron. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esa palabra. Y vamos entonces a cantarle una alabanza al Señor. Y luego de esa alabanza, la oración final. Amén. Okay. ¿Cantamos? Oh, mira, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Oh, mira, bendecid a Jehová, vosotros los siervos de Dios. Alzad vuestras manos, aquí las haré, y decirle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, aquí las haré, y decirle que solo Él es fiel.
Vamos a estar en comunión, oremos. Padre, te damos gracias nuevamente. Gracias porque esta palabra que hemos compartido en el día de hoy nos sirve como modelo de vida. Nos sirve, Señor, como instrucción para que también nosotros la apliquemos a nuestra casa. Gracias porque muchas veces al leer esta palabra y compartirla en el día de hoy, hemos escuchado tu voz confirmando que lo que estamos haciendo como familia es lo correcto. Nos regocijamos en esa confirmación bíblica, Señor, de que nuestro interés, nuestro anhelo de compartir la palabra como la compartimos y la estudiamos, es el modelo tuyo, Señor. Y damos gracias por eso. Porque lo que sucede en este hogar, y ya llevamos muchos años, Señor, celebrando el culto aquí, es tuyo. No hay espacio, no hay duda de que lo que realizamos en esta casa viene de ti. Bíblicamente, Señor, tú lo has confirmado y no nos resta otra que dar gracias, Señor, porque tú te has revelado a nuestras vidas de manera hermosa, Señor, sobrenatural. Pero tú sabes, Jesús de Nazaret, que nosotros somos pecadores, que somos seres humanos con una inclinación natural hacia el mal, y que a pesar de que tú nos regeneras, Señor, y que nos santificas día a día, nuestra carne insiste en jalar para su lado. Que nuestros ojos a veces nos engañan y nuestros oídos y nuestra lengua fácilmente pueden ser seducidos por nuestra carne, por el mundo, por el maligno. Por eso hoy Clarimar, Diego, Amaril y yo y mis hermanos en la internet te pedimos y te imploramos que nos des la fuerza para resistir los dardos del enemigo. Que nos des la inteligencia para poder resolver, descifrar los retos de la vida. Y que, como dice Primera de Corintios 13, aprendamos a sufrir, porque el amor todo lo sufre. Aprendamos a creer, porque el amor todo lo cree. Aprendamos a esperar, Señor, porque el amor todo lo espera, todo lo soporta. Más allá de darnos dones espirituales y de que el fruto de tu espíritu esté en nosotros, en esta hora, nosotros cuatro, y junto a ti, los hermanos de la internet, te pedimos que siembres en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro ser, amor. Amor que nos lleve a extender puentes donde no queremos extender puentes. Amor que nos lleve a abrazar a quienes no deseamos abrazar. Amor que nos lleve a tolerar y ser pacientes con los que pensamos que tal vez no debemos ser pacientes. Pero esa mirada, Señor, tiene que ser una mirada que solo tú la derrames en el corazón de nosotros que somos esencialmente pecadores, egoístas, prejuiciados. Esta palabra que tú nos has dado en esta tarde es una palabra que nos recuerda que no hay otra cosa mejor que ser solidarios y amar como una sola persona. Que somos un pueblo distinto en muchos aspectos, pero que en ti somos uno. Que va a ser difícil la tarea de subyugar el yo, de callar cuando queremos hablar, de opinar cuando queremos opinar. Y a veces tú tienes que hacer como se hace con el caballo, Señor, que nos pone freno. Pon un freno, como haces con las bestias.
Ayúdanos, Señor, a ser mejores esposos, mejores padres, mejores vecinos, mejores ciudadanos de este país. Y que cuando la gente nos vea, aunque no nos entienda, te vea a ti. Que piensen que estamos locos, pero que te vean a ti. Que nos vean insensatos, pero que te vean a ti. Ayúdanos, Señor, porque en verdad te necesitamos. Queremos vivir esta alegría que vivió este pueblo por un tiempo, pero nosotros queremos vivirlo hasta que se apague el corazón, hasta que ese día llegue en donde los pulmones se cierren y no vuelvan a recibir oxígeno, ese día en donde las venas dejen de correr sangre. Cuando llegue ese día, Señor, que tú estés a nuestro lado, mirándonos como tú nos miras a veces cuando dormimos, y nos digas al oído: buen siervo, buen sierva, has sido fiel. Gracias, Señor, porque yo sé que el día de reunión contigo llegará. Mientras tanto, rómpenos como hiciste con aquel hombre que le mostraste en visión a Jeremías, como aquel hombre rompía la vasija cada vez que se dañaba, la volvía a hacer. Y hemos orado en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Dios y la única persona que rige el universo entero, por el cual somos salvos por su sangre, por su amor, por su gracia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, jóvenes, despídanse de los hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que recuerden orar y leer la palabra y que siempre recuerden de dónde vienen y de dónde Dios los ha sacado y denle gracias por eso. Amén. Diego. Que Dios les bendiga, que Dios los cuide y que sea con ustedes en todo este día, y que con la alegría y con el ánimo que el pueblo tenía cuando se unió a leer la palabra, así con ese mismo ánimo ustedes puedan sacar el tiempo con toda su familia para leer y estudiar la palabra, y así el Señor le pueda decir lo que tiene para ustedes. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que el Señor le bendiga de manera especial y que, como dice Diego, puedan ustedes también tomar la iniciativa de reunirse y estudiar la palabra del Señor. Y cuando estudiamos la palabra del Señor, de verdad que el Señor nos muestra y nos revela tantas cosas que solamente estudiando su palabra, el Señor nos revela, y el Señor tiene tantas cosas que decirnos, pero si no nos metemos en su palabra, pues no las vamos a descubrir. Así que busca de Dios y lee su palabra, porque el Señor tiene tantas y tantas cosas hermosas que decirte a través de ella. Que Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga.